Vamos a empezar. Bueno, todos ustedes seguramente ya saben que siempre nos han aconsejado que hay que consumir todos los días 5 raciones de frutas y 5 raciones de verduras. Claro, frescas, y no crean que enlatadas. 5 raciones al día. ¿Por qué? Bueno, porque ya saben ustedes que las frutas y las verduras pues contienen muchas vitaminas y minerales, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta sustancia que se llama así, indol 3-carbinol. Esta es una sustancia que viene de o se encuentra principalmente en las verduras o en los vegetales que se llaman crucíferos, como por ejemplo el brócoli, la col de Bruselas, la coliflor, la col rizada, los nabos y otras verduras. Muy bien, y la verdad es que no es nada nuevo. Desde libros antiguos se habla del beneficio de estas verduras que pertenecen a las crucíferas. Inclusive en un antiguo tratado romano de medicina se afirma que si hay, por ejemplo, una úlcera en algún lugar del cuerpo, ahí en el tratado dicen que células o úlceras más bien malignas en las mamas, que le pongan esta hoja de flor machacada. Claro, en aquella época no sabían científicamente qué pasaba y aparte pues no sabían que había manera de obtener estas sustancias, así que por eso se ponía o se recomendaba que se pusieran esas hojas de col. Ahora claro, ya no vamos a recomendar eso porque ya hemos avanzado, ahora tenemos el conocimiento, sabemos que contienen estas plantitas y por lo tanto podemos extraer sus sustancias que nos pueden ayudar. Bueno, la verdad es que el propio indol 3-carbinol no es activo por sí mismo. Lo que pasa con él, esto se descubrió inclusive porque lo usaban en forma intravenosa y vieron que cuando lo usaban en forma intravenosa no obtenían los beneficios o los efectos que ellos esperaban. Entonces ya vieron que lo que pasa es que cuando este indol 3-carbinol entra en contacto con el ácido del estómago, se va a convertir en otros metabolitos que ya van a ser activos, o sea, ya van a tener acción, ya va a tener efecto. Por ejemplo, el diindoilmetano sería uno, también le llaman diindoilmetano, y el otro es el indoilcarbazol. Son los principales, claro que hay otros, pero son los principales. Y bueno, vamos a hablar entonces cuáles son los efectos que tiene esta sustancia que se encuentra en estas verduras. Muy bien. Uno de los efectos que tienen, o más bien les voy a decir primero los efectos generales y luego ya vamos a ir ya uno por uno. Los efectos generales son que el indol 3-carbinol puede modular el metabolismo de los estrógenos. Ahorita vamos a ver por qué es importante que tenga este efecto. También tiene efectos antiaterogénicos, tiene efectos antioxidantes, tiene efectos anticancerígenos. Y otra cosa que hace el indol 3-carbinol es que puede estimular a las enzimas naturales desintoxicantes de nuestro cuerpo. Eso sería así en forma general. Ahora vamos a ir desglosando de uno por uno. Bueno, entonces vamos a empezar con el efecto que tienen a nivel de los metabolitos estrogénicos. Hay unos metabolitos, así como por ejemplo ustedes saben que hay un colesterol que en la medicina le decimos colesterol malo y a otro colesterol le decimos colesterol bueno. Uno se llama HDL y otro se llama LDL, que sería, entre comillas, el malo, pues en realidad no es malo, pues, pero no vamos a discutir ahorita eso. Lo importante es que el LDL se considera como que no es muy bueno y el HDL como que sí es muy bueno. Bueno, así mismo pasa con los estrógenos. Hay unos metabolitos estrogénicos, uno que se llama 16-alfa-hidroxiestrona y otro que se llama 4-hidroxiestrona, que se consideran que pueden ser cancerígenos. O sea, se cree que pueden causar pues tumores. Pero también se ha visto que hay otros metabolitos, específicamente uno que se llama 2-hidroxiestrona, que se ha visto que tiene el efecto contrario, es decir, que es una hormona o un metabolito protector contra varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama. Entonces lo que hace esta sustancia, el indol 3-carbinol, es que aumenta la relación entre este 2-hidroxiestrona y el 16-alfa-hidroxiestrona. Muy bien. Y se han hecho muchos estudios para demostrar que es verdad esto. Algunos de los estudios han demostrado que el indol 3-carbinol restaura la función del gen supresor P21. ¿Qué significa eso? Bueno, yo ya les he dicho en otras pláticas que
que hay genes que se conocen como oncogenes, como si fueran genes que producen cáncer, o al menos nos hacen más propicios a que nos dé cáncer. Pero también hay al revés, también hay genes que detienen a esos oncogenes, se llaman genes supresores. Y entonces lo que hace el indol 3-carbinol es que restaura la función de este gen supresor, o sea, de los que detienen a los genes que producen cáncer, P21, así se llama esa proteína. Otra cosa que hace el indol 3-carbinol es que retrasa la propagación de células aberrantes de próstata. Aberrante significa que es anormal, también de mama, y también induce la apoptosis de células aberrantes. Acuérdense que la apoptosis significa la muerte programada. Entonces lo que hace es que induce que se muevan las células malas, no que se muevan las células buenas. Muy bien, el indol 3-carbinol y el tamoxifen han demostrado que actúan en forma separada, pero al mismo tiempo cooperativamente. ¿Para qué? Bueno, para inhibir el crecimiento otra vez de células cancerosas mamarias con receptores estrogénicos, que se llaman como ER positivo. Acuérdense que hay mujeres que les da cáncer de mama y tienen receptores a los estrógenos, por eso les dicen, no, es que usted no debe de comer nada que contengan estrógenos, porque si no, lógicamente va a estimular el crecimiento de su tumor. Entonces lo que hace el indol 3-carbinol es que exactamente va a inhibir el crecimiento de estas células que son o que tienen receptores estrogénicos positivos. También in vitro se ha demostrado que el indol 3-carbinol inhibe la capacidad de las células cancerosas mamarias humanas para invadir otros tejidos circunvecinos, es decir, los tejidos que están a los lados. Este efecto se debe a través de una regulación incrementada de un gen, que también es un gen supresor tumoral, que se llama PTEN, y también a una molécula que se llama E-caderina. Bueno, les digo estas palabras raras no para impresionarlos, sino para que vean que hay un efecto científico que está demostrado, y como así se llaman estos genes, pues así les tengo que decir. También el indol 3-carbinol induce la apoptosis de las células cancerosas mamarias. Esto también es muy importante porque ya les dije, la apoptosis es la muerte programada, la muerte natural de las células. Acuérdense que las células normalmente se pueden reproducir entre 50 y 70 veces, pero una cosa rara pasa, las células malignas son tan malignas que ellas dejan de... O sea, ya no tienen una muerte programada, como que dice, le quitan ese switch o esa llave y entonces siguen reproduciendo, pero ya no se diferencian. Quiere decir que no se convierten en una célula especializada, y eso es lo que hace que no tengan forma. Por eso son amorfas, por eso los tumores no tienen forma de nada, porque son células inmaduras. Así que bueno, eso es lo que hace esta sustancia. Bueno, déjenme saludar a quien más. A Polo Carrari ya lo había saludado, pero otra vez. A Dania. Ay, ¿dónde está esta cosa? Es que se bajan. A ver, Dania Ortega. Hola, Dania Ortega. ¿Cómo estás allá en... Pues ya no sé dónde estás, si en Pachuca o no sé dónde, pero bueno, saludos hasta allá. Y luego dice, otra vez Polo Corral, dice que es de Chihuahua. Bueno, me imagino que está haciendo mucho frío. Muy bien, y también nos saluda Etna Sierra. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno. Ahora bien, la razón por la que este indol 3-carbinol induce a esas apoptosis, pues es muy importante en el cáncer de mama, pero también hay otros estudios que se han hecho en otros cánceres. Por ejemplo, se hizo un estudio en el que se vio que el indol 3-carbinol también inhibe, o más bien induce la apoptosis en las células cancerosas de la próstata, o sea, prostáticas humanas. Se hace que se mueran esas células malignas. También el indol 3-carbinol induce la expresión de genes supresores tumorales, P21 y P27, y lógicamente eso hace que si tienen un tumor maligno de próstata también. Inhibe a una sustancia que se llama NF-kappa-beta, que bueno, o sea, todo esto que les digo significa que hace cosas buenas, pero así se llaman las sustancias, así se llaman las proteínas, no crean que quiero decir cosas raras. Otra cosa muy importante que se van a entender es que el indol 3-carbinol induce la síntesis del antígeno prostático específico. Estoy seguro que aunque no sean doctores, ustedes ya saben que cuando a alguien le sale el antígeno prostático específico alto, ¿qué significa? Bueno, significa que probablemente, no significa que tenga, pero que es probable que tenga cáncer, o al menos tiene más propensión a que le dé cáncer de la próstata. Por eso es importante que el indol 3-carbinol inhibe a la síntesis del antígeno prostático específico.
Y bueno, no les voy a decir cómo lo inhibe porque también es a través de una enzima que se llama CDK quinasa, pero bueno, no les voy a decir tantas palabras raras. Ok, bueno. Entonces, otra cosa que hace también el indol-3-carbinol es que inhibe la proliferación de músculo liso. ¿Qué significa eso? Bueno, que evita que crezcan células que no deberían de crecer. También inhibe la oxidación del colesterol malo y son efectos antiterogénicos. Antiterogénico significa que disminuye el riesgo de que se nos formen ateriomas, es decir, que las arterias y las venas se nos vayan cerrando y se nos vayan endureciendo, así que eso es muy importante. También se ha visto que el indol-3-carbinol inhibe a ciertos virus, sobre todo a los virus del papiloma. Y entonces hay estudios en el que se ha demostrado que es útil el indol-3-carbinol para inhibir a esos papilomas o esos quistes de papilomas, o papilomatosis se llama, causada por este virus del papiloma, en la boca sobre todo, en los pulmones y en las cuerdas vocales. Inclusive hay unos niños que nacen con estos quistes de papilomas en la garganta o en los pulmones que no los deja respirar. Y entonces se han hecho estudios donde se ha demostrado que es útil en estos casos de papilomas en la garganta o en los pulmones o en las cuerdas vocales. Y bueno, también aquí hay una cosa muy interesante. Hay un estudio que fue publicado en la revista de Oncología Ginecológica en la que se utilizó el indol-3-carbinol durante 12 semanas en una cosa que en medicina llamamos neoplasia intraepitelial cervical. ¿Qué significa eso? Que tienen, como quien dice, se le está formando una tumoración, como si fuera precancerosa, pero que puede avanzar y se puede convertir en cáncer cervical, en cáncer del cuello de la matriz. Bueno, pues en este estudio que salió publicado en esta revista de ginecología oncológica, se demostró que en 12 semanas se produjo una regresión completa de esta neoplasia, o sea, de este tumor cervical, en el 50% de las pacientes, de las mujeres que estaban en el estadio 2 o 3 de la NIC. La NIC es así como se abrevia esta palabra, que quiere decir neoplasia intraepitelial cervical. Así que esa es una buena noticia. También hay algunos otros investigadores que dicen que el indol-3-carbinol también ejerce efectos anticancerosos en las células tumorales pancreáticas, al menos in vitro. Y también se ha visto que inhibe a varias líneas de células cancerosas ováricas, igual que ya dijimos, en mama y en la próstata. Así que bueno. Y pues se ha visto que disminuyen los niveles de los biomarcadores de este tipo de tumores. Eso sería en relación pues a este tipo de tumoraciones. Ahora vamos a hablar de otro efecto que tiene el indol-3-carbinol. Tiene un efecto sobre la autoinmunidad. Y bueno, ¿qué es eso de autoinmunidad? Bueno, significa que el cuerpo de uno empieza a producir autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra uno mismo. Dependiendo del tejido donde se está produciendo este anticuerpo o autoanticuerpo, va a ser la enfermedad. Por ejemplo, si uno produce anticuerpos contra los melanocitos de la piel, entonces empiezan a aparecer manchas blancas, porque los melanocitos son los que tienen la melanina, que son los que hace que tengamos la piel del color que tenemos. Si la autoinmunidad está contra los folículos pilosos, hay personas que les da una enfermedad que se llama alopecia areata. Significa que tienen lugares así en el cuero cabelludo que están pelones, como si les hubieran rasurado, ¿no? Todavía mejor que rasurado porque no se les ve nada, o sea, ni siquiera se les ve la raíz del cabellito o la puntita del cabello. Entonces eso se llama también es una enfermedad autoinmune. O los que tienen esclerosis múltiple, los que tienen artritis reumatoide, los que tienen síndrome de Reuters, los que tienen, ¿cuál más? Lupus eritematoso, polimiositis, dermatomiositis. Y bueno, hay muchas enfermedades que son autoinmunes. Algunas se creen que son autoinmunes, como la fibromialgia, por ejemplo, la psoriasis. O sea, hay muchas enfermedades. Bueno, lógicamente que entre uno más va envejeciendo, es más probable que uno desarrolle autoinmunidad. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente a través de los años nuestro cuerpo se ha estado defendiendo contra un montón de microbios, bacterias, virus y otros microorganismos patógenos. Entonces produce un montón de defensas. Entonces puede llegar un momento en que el cuerpo se equivoca y entonces empieza a atacar a sí mismo, por un mecanismo que no voy a explicar porque es un poco complicado, pero lo importante es que se van a producir esos inmunocomplejos circulantes que luego se extravasan y dependiendo del tejido donde se
Entonces se extravasaron, es la enfermedad que van a producir. Bueno, entonces, el tratamiento convencional, ustedes ya saben, cuando alguien tiene una enfermedad autoinmune, pues se les da corticoides o se les da inmunosupresores. Ese es el tratamiento convencional. Pero bueno, yo voy a hablar aquí de los nutrientes, en este caso del indol 3-carbinol. Y hay un estudio muy interesante que se han hecho en varias universidades, ratones que tienen autoinmunidad. En este caso, lo que se hizo fue estudiar a una enfermedad que se llama enfermedad renal mortal autoinmune. O sea, eran ratoncitos ya grandes de edad que tenían esta enfermedad renal mortal autoinmune. Y bueno, les voy a platicar. Se demostró que el indol 3-carbinol tiene un efecto importante protector contra la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque las pruebas demostraron que este complemento alimenticio reduce dramáticamente o drásticamente la enfermedad renal autoinmune. En el estudio que se hizo, después de un año, todos los animales que recibieron el complemento todavía estaban vivos, comparado con solamente 30% de los controles, o sea, 30% de aquellos ratoncitos que no se les dio este indol 3-carbinol. 2 meses más tarde, todos los controles habían muerto, o sea, un año con 2 meses. Mientras que muchos de los ratones que recibieron el indol 3-carbinol sobrevivieron otros 6 meses más. Y unos pocos sobrevivieron durante más de 20 meses, o sea, casi el 50% más que los ratones de control. Así que imagínense, eso es muy importante porque ya ven que las enfermedades autoinmunes pues, son muy frecuentes, así que hay que tomarlo en cuenta. Bueno, otra cosa que se ha visto que puede influir en la autoinmunidad es la restricción calórica. Es decir, se ha visto que si a estos ratones se les da una restricción calórica, también se cree que puede tener los efectos similares que los que tenía con el indol 3-carbinol. Muy bien, y lógicamente también ya hemos hablado en otras pláticas que la restricción calórica no solamente ayuda a revertir la autoinmunidad, sino que también extiende el periodo de vida, al menos en los ratones sí está demostrado. Pues bien, déjenme decirles la gran noticia. El indol 3-carbinol puede imitar los efectos de la restricción calórica y por lo tanto prolongar la vida, al menos en estudios que se han hecho en animalitos, bueno, más bien en el laboratorio, más bien sería la palabra adecuada, en laboratorio se ha demostrado que sí aumenta el periodo de vida. Otra cosa que hace el indol 3-carbinol y también la restricción calórica es que afectan a un proceso muy importante en bioquímica que se llama metilación, y la metilación pues es una reacción bioquímica que sucede en forma natural en nuestro cuerpo y que va disminuyendo conforme vamos envejeciendo y lógicamente se altera con la autoinmunidad. Así que bueno, eso es lo más importante. El indol 3-carbinol imita los efectos buenos que tiene la restricción calórica, tanto a nivel de la metilación como a nivel de la autoinmunidad como a nivel de la restricción calórica. Muy bien, así que ya saben, bueno, no es fácil que uno diga, ya no voy a comer tantas calorías, no todo el mundo logra hacer eso, porque no es fácil, tiene uno que acostumbrarse a no comer tantas calorías. Bien. Bueno, otros efectos que tiene el indol 3-carbinol es que, pues ya dijimos, en primer lugar activa a los genes tumorales supresores, activa a los genes que destruyen las células cancerosas y también activa a los genes que nos ayudan a desintoxicarnos de diferentes enfermedades. Por eso es útil para equilibrar los niveles hormonales, para desintoxicar a nuestro cuerpo, al hígado y también para apoyar a nuestro sistema inmunológico. O sea, tienen muchos efectos. Y bueno, yo les voy a recordar, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, que hemos dicho que una naranja en promedio puede contener más o menos entre 40 y 50 miligramos, dependiendo de si es orgánica, si no es orgánica y de otros factores. Pero bueno, en promedio. Quiere decir que si yo me compro una pastillita de 300 miligramos de vitamina C, equivaldría más o menos como a si me hubiera comido 6 naranjas. Así más o menos. El indol 3-carbinol, lógicamente, en las plantas tienen ciertas cantidades. Ya cuando uno lo utiliza como un suplemento, ahí ya es diferente. Los requerimientos, más bien los requerimientos no. Las dosis en promedio son 200 a 400 miligramos, dependiendo lógicamente
del padecimiento y dependiendo de la edad. Así que bueno, pero es el promedio. A ver, déjenme seguir saludando. Edna Sierra desde Texas, hola, buenos días. Gabriela Velázquez desde Querétaro, hola, ¿cómo están? Jerónimo Murías desde Chiapas, ahí está más lejos. Bueno, no sé qué está más lejos, si Texas o Chiapas. Imelda Alcántar desde Guanajuato, hola, muy bien, bueno, pues esa es la explicación de esta sustancia, del indol 3-carbinol. Así que pasamos a las preguntas. Voy a poner aquí por los que no pueden. Es que dicen que a veces no los deja que me escriban. Entonces, si no pueden mandar por aquí, pues mándenmelo por el WhatsApp. A ver, dice Sujei. Hola Sujei, acá estoy. Buenos días. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Déjame ver si no hay mensajitos por acá en el iPhone. A ver. ¿Dónde está esta cosa? Vamos a ver. No, creo que nadie ha escrito por acá. A ver, una. Dice ZUHT. Ok, bueno, yo creo que me acaba de escribir apenas. Ok. A ver, está en el... A ver si me contesta. Sí, a ver si está en el Facebook Live, porque no sé si está o no está. Muy bien, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Dice Carla Camacho, dice que padece de hipotiroidismo. A ver, déjame ver, ya nomás sale un pedacito. Que el médico le prohíbe comer brócoli, coliflor. Ajá, bueno, más bien yo creo que ahí se los prohíbe porque déjenme decirles, hay alimentos que se creen que contienen lo que se conoce como antinutrientes. Pero déjenme decirles que esos antinutrientes se inhiben cuando uno ya coció los alimentos. Es decir, si usted come brócoli crudo, a lo mejor sí va a tener ese efecto antinutriente, pero si ya está cocido, ya no, ya no. Así que, bueno, es correcto, sí. Luego dice Josefina Campos, ¿tiene contraindicaciones? No hay contraindicaciones, porque ya les dije, es una sustancia que obtenemos del brócoli, de la coliflor, etcétera. Entonces eso es algo normal, no pasa nada, es como si yo le dijera, ¿tiene contraindicación la vitamina C? Bueno, pues solamente que tomar en cantidades exageradas o no sé, por mucho tiempo, tal vez sí, pero con las dosis adecuadas hasta ahorita no hay contraindicaciones. Dice, ¿qué se le puede dar a un hombre de 46 años si tiene Chagas? Muy bien, bueno, acuérdense que en estos casos uno lo que hace es pensar en sustancias que sean inmunoestimulantes. Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, puede ser las inmunoglobulinas que encontramos en el calostro, pueden ser, déjenme pensar, inclusive en el ubiquinol, tiene efectos muy importantes para estimular las defensas. Podemos pensar, hay un hongo que se llama shiitake, que también tiene efectos antibióticos, antivirales. ¿Cuál otro? La vitamina C, por sí sola la vitamina C en dosis altas también tiene efectos antibacterianos, antivirales, antitoxinas, antioxidantes, estimula la producción de colágeno, etc. En eso pensaré yo. Claro, hay que ver el caso, porque a lo mejor está grave, no sé qué tan grave está el paciente, pero de todas maneras. Luego dice Albert Balbuena, que se le recomienda a un señor de 80 años que tiene venas varicosas. Muy bien. Bueno, en las venas varicosas, lo primero en que uno pensaría sería en el extracto de semilla de uvas. Acuérdense que contienen proantocianidinas, tienen que estar estandarizados al 85% de esas proantocianidinas para que sean efectivas. Acuérdense que en el caso de estos extractos de semilla de uva, inclusive ya está registrado como un medicamento herbolario. Así que bueno, también podemos pensar, déjenme ver, en el omega 3 para que mejore la circulación. Podemos pensar en una planta medicinal que se llama gotucola. Podemos pensar en unos aminoácidos como son la arginina, que es la que regula el óxido nítrico, y el óxido nítrico regula el factor relajante derivado del endotelio, que es el que hace que se abran y se cierren las venas.
Y bueno, hay que ver si el paciente no tiene alguna otra enfermedad, ¿verdad? Si no es diabético, si no le sube la presión, qué alimentación sigue. Siempre les voy a decir lo mismo, ¿eh? Hay que quitar la causa de la enfermedad, hay que estar conscientes que tenemos que cambiar de estilo de vida, de alimentación y de emociones. Todo eso influye en las enfermedades, ya dijimos, son factores epigenéticos. ¿Qué recomienda en lugar de reemplazo hormonal? Bueno, depende de qué reemplazo hormonal, porque hay reemplazo hormonal, por ejemplo, para la tiroides, a las personas que tienen hipotiroidismo, generalmente les recetan levotiroxina, que es un reemplazo hormonal, o a las mujeres menopáusicas, generalmente les recetan hormonas también para sustituirlas, así que necesito que me diga a qué reemplazo hormonal se refiere, si es por la menopausia o es por otra razón. Muy bien. A ver, déjenme ver si hay más preguntas. Más preguntas para la menopausia. Ok, bueno. Bueno, déjame decirle, en realidad la menopausia ni siquiera es una enfermedad, ¿eh? La menopausia, pues es una fase de la vida, así como cuando usted era niña, o era una niña, antes de que llegara a su primera menstruación, antes que llegara la menarquia. No estaba enferma porque no le llegaba su menstruación, igual, ahora que ya no le llega, pues tampoco está enferma, simplemente es un cambio, así igual que a los hombres, ¿no? Nosotros no tenemos menstruación, pero ya no producimos tanto testosterona, y eso hace que, lógicamente, nuestros músculos se hagan más delgados, eso hace que nos dé esta sarcopenia, eso hace que tengamos, bueno, diferentes, iba a decir deficiencias, pero no son deficiencias, podríamos decir diferentes limitaciones, pero es normal porque, pues, ¿no? El tiempo no pasa en balde. Pero bueno, déjeme decirle, hay nutrientes que estimulan la producción de hormonas, por ejemplo, la maca peruana, los omega 3. Recuerden que todas las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, las hormonas esteroides, están hechas de un núcleo que contiene colesterol.